Muy buenas tardes, mis queridos hermanitos. A todos ustedes, bienvenidos a este nuevo vivo. Aquí vamos a hacer un videito, ¿verdad? Para informarles de las falsedades y de las mentiras que tienen dentro de sus corazones estos amigos romanos católicos, especialmente sus líderes, ¿no? Y hoy vamos a tratar un temita, pues, que ya salió a la luz, ¿verdad? El temita de este ex pastor, supuesto, ¿no? Supuesto pastor, este enemigo de la cruz de Cristo, Fernando Casanova. ¿Por qué se le dice enemigo de la cruz de Cristo? Porque la palabra dice, ¿no? En Romanos 16:17 dice que dentro de nosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y este es uno que por dinero, ¿verdad? Que por dinero negó a Cristo. Y eso vamos a tratar hoy día con un poquito de Biblia también y con el testimonio del pastor Enrique Estrella, me parece que es. Aquí tengo el video del hermano Barragán. También, ¿no? Para tratar de también que con este testimonio hacer este programa. Sean todos ustedes bienvenidos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar este temita que ya se lo, bueno, sabíamos desde antemano de que este pseudo pastor infiltrado al cuerpo de Cristo, Fernando Casanova, nunca dio pruebas, primeramente, de qué denominación venía, nunca dio pruebas si realmente él fue pastor de una denominación, nunca dio pruebas que él pastoreaba una iglesia, nunca dio pruebas de fotos, por ejemplo, de que él bautizaba a los evangélicos, nunca dio pruebas cuántos miembros tenía en su iglesia y a cuántos pastoreaba. Pero bueno, como los amigos católicos no les importa, venga hasta el diablo y quiera hacerse pasar por pastor y decir que se convirtió a Cristo, a la católica, supuesta católica, entonces los catoliquillos pues no van a entender y van a aplaudir todas las situaciones de estos hombres malos y perversos, ¿no? Y los católicos no investigan, los católicos son personas que lamentablemente tienen cicatrizada la mente, tienen cicatrizada su entendimiento. Entonces ellos van a aceptar cualquier situación con tal de que se vayan en contra de los cristianos, que se vayan en contra como ellos dicen, de los protestantes. No les importa si venga el diablo y comience a maltratar al cuerpo de Cristo, a los cristianos evangélicos, no les importa de dónde vengan estos hombres o mujeres, con tal de acabar, ¿verdad?, con la grey de los cristianos evangélicos. Entonces, este pseudo pastor, Fernando Casanova, ha hecho creer a todo el mundo, ¿no? Ha hecho creer a todo el mundo de que en verdad él pastoreaba una iglesia, de que en verdad fue pastor. Pero hoy vamos a darles unas pruebitas, ¿no? Ya que mi hermano Fernando, Salvador Barragán, contactó a este pastor que estudió y conoce a Fernando Casanova, supuesto pastor. Entonces, sean ustedes todos bienvenidos, ¿no? Y voy a dar un poquito de palabra también para, para ver qué personajes son estos, ¿no? Sean ustedes todos bienvenidos. Entonces, aquí un poquito con este testimonio, ¿no? Para que más o El menos seminario donde entendamos. él terminó su licenciatura y donde radica como pastor o ministro de culto. Adelante, hermano Enrique. Sí, buenas noches, amado hermano Salvador, y buenas noches a todos los hermanos que en este momento lo están viendo, donde quiera, en cualquier lugar que lo estén viendo. Como decía nuestro hermano Salvador, soy pastor de la Iglesia de Dios a nivel internacional, aunque en este momento estoy aquí en Puerto Rico viviendo. Soy oriundo de República Dominicana en el año 1998, luego de estudiar el asociado en pastoral.
en el seminario de la Iglesia de Dios en República Dominicana, decido venir a Puerto Rico a terminar mi licenciatura en teología. Y en ese año vengo hacia acá, ¿verdad? Y como decía nuestro hermano, pues el objetivo más bien de la entrevista, más bien de este video que estamos haciendo en esta noche, ¿verdad? En este en vivo, es nosotros hacer algunas aclaraciones con relación a los rumores y que se ven en las redes, ¿verdad? Sobre Fernando Casanova, si fue pastor o no fue pastor. Pues en esta noche vamos a hablar sobre esto es la entrevista. Así que, como dije, en el año 98 es el lugar donde empecé a estudiar mi licenciatura en la Universidad Teológica del Caribe, que es donde conozco a Fernando Casanova, que para ese año también era maestro o profesor de historia de Puerto Rico en ese momento. Es una clase general dentro del currículo de estudio ya en la universidad. Y es ahí donde yo lo conozco. Gracias, hermano. Para empezar esta entrevista, hermano, ¿qué conocimiento tiene usted? Bueno, entonces aquí estamos encontrando una verdad. Yo creo que este pastor, mi amado hermano Enríquez Estrella, primeramente yo no creo que mienta, ¿verdad? Ya que los católicos van a decir que es una falsedad con tal de no desprestigiar la figura de este Fernando Casanova. Sabemos que la palabra dice claramente, ¿no? Vamos a leer un poquito la palabra y luego vamos a compartir este videito rápido. Dice así en Hebreos 6:4. Vamos a ver qué nos dice la Santa Escritura acerca de estos hombres, ¿no? Y de ahí vamos a seguir un poquito más hablándoles palabra. Hebreos 6:4 dice así la palabra. Bueno, supuestamente este pseudo pastor infiltrado al cuerpo de Cristo, Fernando Casanova, jura y rejura y en las redes sociales: yo fui pastor. La pregunta es: ¿de dónde fuiste pastor? ¿De qué iglesia? Danos unas pruebas de que en verdad alguien te conoce, alguien tú pastoreaste. ¿Pastoreaste de alguna iglesia? ¿Cuántos miembros tenías en tu iglesia? Y como digo, los católicos se creen toda mentira con tal de que vayan en contra de los protestantes, como ellos dicen. No les va a importar de dónde venga la mentira y van a aceptar con tal que vayan en contra de los protestantes. Y así pasó con este Fernando Casanova, como siempre yo les digo, ministros de Satanás, porque la palabra lo dice, ¿no? Ya vamos a leer. Vamos a leer Hebreos 6:4. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. ¿Por qué dice la palabra de Dios esta gran verdad? Esta gran verdad que pocos disciernen. Porque este supuesto pastor, Fernando Casanova, dice que fue cristiano. Pero aquí dice claramente, ¿no? Que dice así, escuchen en el versículo 5. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Bueno, este Fernando supuesto, ahora que es romano, porque ni a católicos llega, este romano dice que fue cristiano. Y aquí claramente dice la palabra que recayó. Como dice en otra escritura, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere recayeron. Sea otra vez renovado. O sea, que estos ya no van a ser renovados, ya no van a ser perdonados. Para arrepentimiento. Ahora vamos a ver por qué dice recayeron estos hombres. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, me parece que está. En 2 de Pedro, vamos a ver. 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué recayeron estos hombres? Vamos a ver.
Segunda de Pedro 2:20, me parece que está desde el 18. Dice así. Dice, ¿por qué recayeron? Vamos a ver qué nos dice porque la palabra de Dios tiene toda respuesta. Dice, ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, cuando recayeron, ¿verdad? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en él, ya son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Supuestamente, conoció la verdad, conoció los poderes, conoció la manifestación del Espíritu Santo, y Casanova se enredó otra vez en la porquedad, en la suciedad, y fue otra vez, como dice aquí, escúcheme lo que dice aquí, viene a ser peor que el primero, porque es mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este supuesto pastor volvió a la cuchichina, volvió a la podredumbre, volvió otra vez a enredarse con los ídolos mudos, ¿verdad? A besar los yesos, a pasearles a los yesos, que supuestos católicos dicen que es doctrina de Cristo. Entonces Fernando Casanova conoció la verdad, supuesta verdad, que nunca, para mí, nunca fue ni cristiano, no fue nada. Fue infiltrado por los jesuitas o por los dominicos o por cualquier de estos que tienen, ¿no? Para infiltrar a estos hombres para destruir la iglesia cristiana, ¿verdad? La verdadera iglesia cristiana. Y mira lo que dice aquí en el 22. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces volvió supuestamente a la iglesia verdadera, a revolcarse en el cieno y como el perro vuelve a su vómito, dice, ¿no? Entonces, hombre, Fernando Casanova, yo siempre dije que nunca era cristiano, pero llegó a la fama y ahora pues vive de las pobres almas inconstantes, haciéndoles creer que él en verdad fue pastor, cuando la palabra lo niega, y con este testimonio que vamos a seguir escuchando también refuta a falso y mentiroso pseudo pastor Fernando Casanova. Entonces vamos a seguir escuchando acerca de el testimonio, ¿no? De que Fernando Casanova era pastor oficial de una gran congregación pentecostal en Puerto Rico. Bueno, lo voy a poner, mire hermano, antes de iniciar lo voy a poner aquí para que los hermanos que nos siguen puedan verlo. La denominación proveía un sistema de educación de seminaristas para prepararles en teología y cuidado pastoral, y después de esto ser reconocido por la denominación, recibir las credenciales. Se nos daba una tarea, una asignación pastoral que teníamos que cumplir. Así que después de 1991 se me reconoce por fin como ministro, se me asigna como pastor capellán del Hospital Federico. Ahí, hermano, ahí vemos a Fernando Casanova en su testimonio que da frente a miles de personas, en su mayor, o todos más bien dicho, católicos. Él dice que fue ordenado como pastor. Por eso le preguntaba al principio, ¿qué conocimiento tiene usted para que nos pueda aportar y nos pueda enriquecer aquí a todos los hermanos que siguen este canal y que van a ver este video? Si en realidad usted tiene algún conocimiento de Fernando, si era pastor de alguna congregación. Mira, primeramente, hermano Salvador, quiero hacer unas aclaraciones. Ahí en ese video menciona la palabra capellán. Capellán para nosotros no tiene ningún rango pastoral. ¿Entiendes? Aquí en Puerto Rico, un capellán lo puede hacer cualquier hermano de la iglesia. O sea, en la iglesia donde yo soy pastor, ¿verdad? Hay varios capellanes y no son pastores. Simplemente hacen más bien un trabajo social que hacen en la comunidad. Puede ser en un hospital, pero no tiene nada que ver con pastoral.
como tal. ¿Entiendes? No sé si tú me estás entendiendo lo que quiero decir. Sí, O sea, es como un encargado para tener alguna labor social, de visitar a algún enfermo exactamente, o ir a liderazgo. repartir folletos. Exactamente, exacto, que no tiene ningún rango ministerial dentro de la Iglesia de Dios. O sea, no sé si en otra denominación tenga un rango mayor, pero realmente en nuestra denominación, que es Iglesia de Dios, no tiene ningún rango ministerial como tal. Y con relación a donde él dice que se le dice un encargo pastoral, eh, yo realmente lo conocí y hablé. Yo cuando en mis días de estudiante en el seminario, ¿verdad? Tuve la oportunidad tanto en el salón de clase, porque tomé una clase con él, también Usted fue, en la usted fue, biblioteca, ¿sí? usted fue alumno de Fernando. Sí, yo tomé una clase con él. Sí, y también pues tuve la oportunidad en varias ocasiones de hablar con él en la biblioteca, donde yo también tuve el privilegio también de ser estudiante, trabajar como estudiante, también trabajar en la biblioteca. Y siempre nos encontrábamos en los pasillos y nos saludábamos, o sea que tuve la oportunidad de conocerlo bien. Y también en ese tiempo, aunque ya yo era pastor, tenía el rango ministerial de pastor en ese momento. Eh, Aunque en ese momento yo no estaba ejerciendo pastoreado porque estaba estudiando, ¿verdad? Eh, pero sí lo conocí allí fue. Luego también, pues, cuando en las convenciones y retiros de pastores, de líderes que se hacían, pues, también nos encontramos muchas veces, los vi en varias ocasiones. Y con relación, como estamos hablando de su supuesto pastorado, yo tengo para decirle que yo, de fuente oficial, yo conozco a quién fue su pastor. Su, el pastor que fue de él es mi amigo. Se llama el reverendo Félix Román, pastor en el barrio Juan Sánchez de Bayamón. Ahí era miembro Fernando Casanova, en esa iglesia él era miembro, ¿verdad? Y su pastor se llamaba reverendo Félix Román. O sea, Félix Román es una persona que yo lo conozco de fuente oficial. Hace poco, hace más o menos como un mes atrás, estuve hablando con él. O sea, siempre nos saludamos y siempre nos vemos en las actividades y cosas así. Así que yo lo conozco. Y Ahí se le fue un poquito la señal a nuestro hermano Enrique, ahorita que regrese. sí, Se le cortó un poquito, hermano. sí. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, adelante. Muy bien. Ok, como estaba diciendo, que no conozco, y en la iglesia de Dios tampoco se conocía a Fernando Casanova como pastor. A él simplemente se le conocía como profesor de la Universidad Teológica del Caribe. Y también, sí, es cierto que él era ministro de la iglesia de Dios, pero pastor como tal nunca ejerció el pastorado, nunca tuvo una iglesia a cargo. Él tuvo una iglesia a cargo, nunca. Aquí para aclarar, hermano, para los hermanos que van llegando, entonces Fernando Casanova, cuando él habla de que fue capellán, que lo ordenaron como capellán, la palabra capellán en Puerto Rico no se aplica como un pastor general, ¿verdad? Lo que nos decía. Lo puede hacer cualquier persona, aunque no tenga una licenciatura en teología. Lo Que puede no tenga... ser cualquiera, aunque no tenga estudio de nada. Okay. Entonces también nos dice, hermano. Bueno, aquí aquí mi hermanito tocó un puntito, ¿no? Un puntito que le voy a leer con la palabra de Dios que dice que este supuestamente era pastor y que supuestamente dirigía una iglesia cuando supuestamente este Fernando Casanova era pastor. Y como repito, los hermanos, los hermanitos que están investigando
todo esto como mi hermanito Salvador Barragán. Le doy gracias a Dios porque es una buena noticia, ¿no? Tanto para el pueblo cristiano como para los católicos. A ver si algún católico, ¿no? Hace conciencia, pues, y no sé si la gracia y la misericordia de Dios les revela la verdad para que vuelvan al verdadero Cristo. Entonces aquí tocó un punto el pastor Enrique Estrellas, cuando dice que no era pastor y nunca ha sido pastor. Entonces aquí vamos a encontrar con la palabra lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice así en 2 de Corintios 11, ¿verdad? 2 de Corintios 11, 11. Bueno, 11:12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean aliados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, falsos pastores, obreros fraudulentos, que se disfrazan como pastores y como apóstoles de Cristo. Entonces, Casanova, ¿verdad? Casanova hizo creer a todo el mundo y a todos los católicos que la iglesia verdadera es la católica, que la iglesia verdadera es la que Cristo fundó y que por eso dejó el pastorado para irse a la verdadera iglesia. Como siempre les digo yo a todos los católicos, si esta verdadera iglesia es la católica, entonces nuestro Señor Jesucristo es idólatra. El Dios Todopoderoso también es idólatra. Entonces, si Cristo es idólatra, entonces lo más lógico es que en verdad fundó la Iglesia Católica. Eso sí sabemos, romana católica. Pero como los cristianos verdaderos, los evangélicos, sabemos que Cristo no es idólatra, odia la idolatría, entonces esta Iglesia romana católica queda totalmente desarraigada de la esperanza en que Cristo puso en nuestros corazones para llevarnos a una salvación y a la vida eterna. Entonces, esta Iglesia romana católica queda fuera de la esperanza en la cual vamos a ser salvos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta Iglesia romana católica, primeramente, tiene otras doctrinas que no son de Cristo. Y eso hemos discutido mucho, ¿no? Con los apologetas, le hemos dado mucha palabra, muchas verdades que hasta la fecha siguen ellos argumentando y queriendo sacar fuera de contexto para argumentar su doctrina, para defender su doctrina. Y lo más curioso acá es que no defienden la doctrina de Cristo, sino defienden su doctrina, la terrenal, la que fue creada, la que fue implantada, la que es doctrina de hombres. Entonces, estos amigos romanos católicos siguen ahí luchando y haciendo creer a las pobres almas inconstantes de que la Iglesia romana católica fundó Cristo. Pero con estas mentiras que ya están saliendo a la luz, vamos a ver si algún cristianito, que se dicen ellos son cristianos también los católicos, llegan al conocimiento de la verdad. Y dice así la palabra de Dios, ¿no? Para repetirles. Dice así, malos que, dice en el 13, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, falsos pastores, obreros fraudulentos, que se disfrazan como pastores o como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el padre de mentira también se va a disfrazar como ángel de luz, ¿verdad? Así que no es extrañarse, y también, si también sus ministros, como Fernando Casanova, que supuestamente dijo que era pastor y volvió al cieno, volvió a revolcarse como la puerca lavada vuelve al cieno a revolcarse. Entonces supuestamente vino a la iglesia verdadera, dejó el pastorado para irse a la iglesia verdadera. ¿Qué cosa? Es algo increíble, ¿no? Entonces, como estos nunca hacen debates con nosotros, ni Rafaelillo Díaz, ¿verdad? La única mampara que tienen es Luis Toro, que ha quedado mal con todos los cristianos, hasta conmigo cuando dice el supuesto debate que ellos dicen, yo no hice ningún debate con yo fui a confrontarle, quedó tan mal que, bueno, siguen ahí queriendo sacar verdades que las palabras de Dios los confronta con sus mismas doctrinas, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como pastores, apóstoles, ¿verdad?
como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estos supuestos ministros que fueron pastores, es imposible, como digo yo, que yo conocí la verdad, el verdadero evangelio, y volver, sería lo más ridículo, volver a Egipto, volver a una supuesta iglesia, pues que, bueno, yo nunca, le doy gracias a Dios que nunca fui católico, pero volver otra vez a besar yesos, a cargar yesos, a pasearles a los yesos en procesiones. ¿Acaso Cristo enseñó eso? Como siempre les digo, ¿no? Estos católicos, y eso es lo que más les duele a los católicos. Las verdades es lo que más les duele, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace que un verdadero cristiano vuelva otra vez a esa inmundicia, a esa idolatría pública? Porque ya no es ni siquiera privada, sino es pública. Y estos católicos, ¿verdad? Y estos católicos lo hacen público, como que en verdad Cristo enseñó a pasear a los muñequitos de trapo y de cartón, ¿verdad? Entonces, y no solo queda ahí, sino que también tienen sus falacias, tienen sus mentiras, ¿no? Que a la pobre María, ¿verdad? ¿Cómo a la pobre María? Le hacen diosa, le endiosaron. Bueno, estos no son cristianos, ¿no? Como siempre digo yo, estos no son cristianos, estos son marianos, porque adoran más a las criaturas antes que a Dios, porque si ellos serían cristianos, como ellos se dicen ser cristianos, pues dejarían todas esas trapos de inmundicia, ¿no? Dejarían todas esas prácticas inmundas, ¿no? Como adorar a una criatura, venerar a una criatura antes que al mismo Dios y defender esa criatura más que al mismo Cristo, supuesta iglesia cristiana. Como lo hacen estos católicos, apologetas romanos, defendiendo más a la criatura que al mismo Dios. Y así lo hacen. Hay muchos debates defendiendo a María, muchos debates defendiendo a María, que sí, María, que María por aquí, que María por acá. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver María en tu salvación, católico? ¿Qué tiene que ver María en tu salvación? Lo que pasa que, como repito, esta no es cristiana, esta iglesia romana católica no es cristiana, nunca lo ha sido, desde el primer siglo, como ellos dicen, jamás lo será, porque siempre adoraron a la criatura y no a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un pastor que conoció la verdad vuelva otra vez a sus rudimentos vanos de inmundicia, a cargar muñecos por las calles? O sea, y los pobres católicos dicen, ¿dónde dice en la escritura que las imágenes es idolatría? Pobres católicos. Y comienzan ahí como las falacias de estos católicos. Ay, ¿tú no tienes billetes? Entonces también es imagen, también es idólatra. Yo sé que en mi cartera tengo billetera, tengo billetes, pero el punto de acá de los católicos que no entienden porque tienen su mente finita, su mente vacía, ¿verdad? Sus pensamientos son vacíos, solo piensan en idolatría, piensan en cargar a los muñecos, besarles a los muñecos, pasearles a los muñecos de trapo y de cartón. Entonces ellos no entienden que yo tengo billetes, pero yo no hago idolatría. Yo no hago idolatría de los billetes como ustedes lo hacen eclesiásticamente. Yo te pregunto, ¿tú serías capaz de coger un billetito y pasearle por las calles? Para que hagas una comparación más tonta y absurda. Yo creo que la Iglesia Católica no sería capaz de coger un billete y pasearle, ¿no? Como ustedes lo hacen con esas supuestas imágenes, supuestas, como dicen los apologetas, ¿no? Supuestas representaciones de Dios, de la Virgen y de Cristo. Bueno, entonces para que más o menos entendamos que este pastorcillo, Fernando Casanova, ya está al descubierto, ¿no? Gracias a mi hermano Barragán, que pudo contactar a este pastor Enrique Estrellas. Y él es un pastor muy serio, ¿verdad? Porque no gana nada haciendo este video, sino simplemente para dar a conocer de que estos pastores mentirosos, hijos del diablo, ex pastores, vuelven a la católica a besar yesos, a pasear yesos, a adorar a la criatura antes que a Dios. Son falsos hijos y ministros de Satanás. Yo jamás regresaría a la inmundicia de la romana católica si hubiese sido católico, pero como nunca fui, le doy gracias a Dios que nunca fui católico. Entonces, ¿no? Así dice, ¿no? Que estos se disfrazan
¿Por qué estos falsos pastores, apóstoles fraudulentos, se disfrazan como pastores de Cristo? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como pastor, como evangelista, se disfraza como apóstol también, ¿no? Así que no es maravilla que también sus ministros se disfracen como pastores, ¿verdad? Como pastores cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí vemos las obras de este Fernando Casanova, que supuestamente pastor, pero volvió a la inmundicia, volvió a besar a los yesos, a cargar a los yesos, a adorar a la María Romana Católica como su diosa, porque los católicos adoran a la María como su diosa y toquen a la María Romana Católica, wow, hay una guerra, hasta matan por la María Romana Católica. ¿Eso es el cristianismo? ¿Eso es lo que enseñó Cristo? La pregunta, ¿eso enseñó Cristo a su iglesia? Yo creo que no. Entonces vamos con el videito, ¿verdad? Con el gran testimonio de mi hermano Enrique Estrellas. Y a ver qué nos usted lo sigue. conoció personalmente, conoció al pastor Vamos a ver. oficial de Fernando Casanova en la iglesia No, donde él se congregaba. no lo conocí, Fernando, no que lo conocí, que es mi amigo. Ah, es su amigo, muy bien. Claro. Entonces, hermano, Fernando Casanova nunca fue el pastor principal de una congregación muy grande, como él lo dice en su testimonio. Ni grande ni pequeña, ni de un miembro de ninguna manera fue pastor de ninguna iglesia. Ya que queda desmentido donde él dice en su video que él fue, porque así lo tienen los católicos, ¿no? Hermano, para más seguridad de lo que estoy hablando, él, o sea, a la iglesia a que él pertenecía es la misma denominación que yo pertenezco, o sea, el mismo concilio al cual yo pertenezco. ¿Estás entendiendo? Sí, amén, hermano. Sí. Muy bien, hermano, y otra pregunta. Entonces queda claro para todos los hermanos que van a ver este video, el hermano Enrique Estrella es pastor, ordenado por las iglesias de Dios, él es de República Dominicana, pero ejerce su pastorado en Puerto Rico. Él conoció personalmente a Casanova, al pastor de Casanova, es amigo de nuestro hermano Enrique, y él nos acaba de dar que Casanova nunca fue pastor de ninguna congregación, ni grande ni pequeña, ¿verdad? Mi hermano Enrique, para seguir adelante con esta entrevista, ¿qué hay de cierto que Fernando Casanova influye en su congregación para que muchos evangélicos de denominación pentecostal se hagan católicos? Bueno, que yo tenga entendido, yo no conozco a nadie, incluso por los mismos católicos aquí, Fernando Casanova es una persona desconocida. Dice, hermano, para más decir, dentro de la iglesia de Dios, Fernando Casanova no tenía ninguna relevancia de importancia en la iglesia de Dios. Él más se le conocía como maestro, o sea, del seminario, pero como ministro no se le conocía como tal. Sí, porque siempre en las comunidades evangélicas, siempre uno conoce a los pastores. Y dices, claro, yo conozco aquí muchos pastores, me identifico con ellos y conocemos el carácter, la personalidad, la manera que enseña, cómo expone la palabra de Dios, de qué manera administra su iglesia. Y se puede ver, aunque no estés ahí, pero externamente, ¿no? Siempre aquí en mi ciudad, cuando va a haber algún evento, que vamos a orar por algún problema de nuestro país, pues hay muchas iglesias que se juntan y se junta un concilio de pastores para llevar a cabo el lugar, para llegar a cabo el establecimiento y para sacar un permiso a las autoridades correspondientes. Entonces, todo esto que estamos hablando descarta que Fernando Casanova nunca fue pastor, ni de una congregación grande, ni de ninguna congregación pequeña. No influye dentro de su congregación para que la iglesia pentecostal evangélica vuelva a la iglesia católica romana. No, para nada. Le puedo asegurar para que eso para nada influyó en nada. Más bien, Fernando Casanova, ya cuando él decide pues, ingresar a la iglesia católica, pues los católicos más bien tomaron el título de ex pastor para más bien promocionarse
en Puerto Rico, ya que la Iglesia Católica en Puerto Rico es una iglesia, la Iglesia Católica es una iglesia muerta prácticamente aquí. No sé si tú sabes que aquí prácticamente como el pentecostalismo es la cuna del pentecostalismo, prácticamente en Latinoamérica. La mayoría de misioneros pentecostales y de otras denominaciones, la mayoría salieron de aquí. O sea que, y en base a eso, la iglesia, hay, el evangelio aquí está por las cuatro esquinas predicado. Y la iglesia católica aquí es bien pobre, ¿entiendes? Y más bien, en esa decadencia que hay dentro de la iglesia de Dios, ellos vieron como una estrategia, ¿verdad? De tomar a Fernando Casanova como el impulso para, ¿verdad? Donde su título era un ex pastor, tú sabes. Y Sí. Muy bien, hermano, es muy interesante y muy importante todo. Bueno, un ex pastor salió de los protestantes y se hizo católico, cuando este hijo del diablo, Fernando Casanova, nunca fue ni siquiera cristiano, siempre fue católico. Como siempre digo, estos que se hacen llamar pastores y regresan a la católica jamás fueron. Pueden ser jesuitas, pueden ser marianos, pueden ser dominicos, pueden ser loyolistas, de todo pueden ser, pero menos cristianos. Son católicos infiltrados del cuerpo de Cristo, para que luego, pues, ¿no? De ahí salgan los supuestos pastores, ex pastores, vuelven a la romana católica a besar yesos. Repito, catoliquillos, a besar yesos. Eso es lo que es su práctica en esta iglesia romana. Ahí está tu papa, ¿no? Ahí está tu papa blasfemo, hereje, que besa yesos. Entonces, son besa yesos. ¿Cómo puede ser un cristiano verdadero volver a besar yesos? Jamás, ni cargarlos, ni arrastrarse por los yesos. Esta es la doctrina de la iglesia de Cristo. La pregunta, ¿sigo yo con ese temita? ¿Verdad? De los yesos. Aunque a mis otros hermanitos no les gusta hablar de los yesos, a mí me encantan los yesos. A mí me fascinan hablar de los yesos. De los besayesos, de los de palo, de piedra. Esto es irrefutable. Para todo católico. No van a poder refutar. ¿Cómo es que siguen besando yesos? ¿Cómo es que siguen cargando yesos? ¿Cómo es que siguen paseándoles a los yesos? ¿Cómo? O sea, explíqueme. ¿Cristo enseñó eso? Pues dame una cita. Dame una cita católico. Dame una cita donde Cristo enseñó a los apóstoles. Porque también se hacen ustedes llamar sucesores apostólicos. Y que todo lo que los apóstoles enseñaron, pues usted también enseña. Dame una cita donde Cristo enseñó a los apóstoles, repito, y hasta que Dios venga por la iglesia voy a seguir con los yesos. Así que no te preocupes, católico, que yo voy a seguir con los yesitos porque me encantan los yesos. Hasta ahora no tengo un yeso por aquí, pero ya voy a comprar un yeso para tener aquí atrás mío, pues ponerle ahí una imagencita de la Virgencita, del Niñito, de Cristito y del Diosito. Aquí va a tener, porque me encantan los yesos a mí, me fascinan los yesos. Y hablar de los yesos me encanta. Así que no te preocupes que estos yesos van a seguir predicándose mientras yo esté aquí. ¿Verdad? Porque no puede ser justo de que tantas almitas romanas católicas se vayan a una condenación por los yesos, por simplemente adorar yesos y por adorar a la Virgencita, ¿no? A la Virgencita romana católica de yeso. Eso es lo que enseñó Cristo, que un pastor, supuesto pastor, como Casanova, después de conocer la verdad, vaya a besar yesos. No, yo no lo creo. Ningún cristiano creo que haga tal brutalidad, ¿verdad? Porque es una brutalidad de lo que un verdadero cristiano puede hacer, y tras los ídolos mudos de trapo y de cartón. Ahora, dice así la palabra de Dios para que entendamos un poquito de que este Casanova es un falso mentiroso, hijo del diablo, que nunca fue ni cristiano, nunca fue pastor, como ya tenemos estos testimonios, sino que fue un infiltrado de la romana católica al cuerpo de Cristo para destruir el cuerpo de Cristo. Luego vamos a escuchar el testimonio, lo que el pastor mismo dice, que éste entró sutilmente a dar teología católica. Y eso dice también el pastor, porque él le conoció y él estuvo como 3-4 años con Fernando Casanova, ¿verdad? Dice así, para que más o menos entendamos lo que estamos hablando. Dice... Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia de Cristo, ¿no? No a los besayesos, no a los que practican esta doctrina de cargar a los yesos, a los palos, a las piedras y pasearles por las callecitas. No, esta doctrina no es así. Los cristianos no hacemos tal práctica, ¿no? Como ellos
argumentan de que son representaciones de quién será. Pero bueno, dice así, Romanos 16, 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido de Cristo, y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Este jamás sirvió a nuestro Señor Jesucristo. Con palabra bíblica estamos hablando aquí. Este Fernando Casanova, que no va a casa, sino se va al mismo infierno, porque es un mentiroso, ministro de Satanás, que engaña a los pobres católicos haciéndoles creer que este fue pastor, este fue un pastorcillo, cosa seria, hijo del diablo. Porque todos estos ministros se disfrazan como ángeles de luz. ¿Para qué? Para engañar y para atraer, ¿no? Y no defender a Cristo, como siempre repito, hermanos. No defender a Cristo, no defender la sana doctrina, sino defender su denominación. Y toda esta gente defiende su denominación, defienden su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de la Romana Católica? Repito, defender a María, defender al Papa, porque escuchen bien, la Iglesia Católica sin los papas y sin María no es iglesia. Sin los papas y sin María no es iglesia. ¿Por qué? Porque primero está el dogma mariano, después está el papa, después está el catecismo, después está el magisterio, después está todos sus dogmas y tal vez al último, tal vez se acuerden de la Biblia, cogerán la Biblia. ¿O es que acaso romano católico, tú que estás acá argumentando, has visto tú a tu papa blasfemo hereje Francisco Bergoglio coger una Biblia y predicar una Biblia como yo lo hago aquí? Mira, esta es la Biblia, ¿sí? Predicar o él coger, ya que dice que ser vicario de Cristo. Por eso digo esta romana católica es romana, pues, ¿no? Es romana católica, no hay nada que hacer, es la única en el mundo, la única, ¿verdad? No, ustedes no han visto a este supuesto vicario de Cristo ir con la palabra de Dios y predicar a Cristo, no. Este solo va con un papelito como es un gobernante, como es un rey, como es un pontífice maximus, rey, como es un César, este católico, Francisco Bergoglio, este no va a ir con la Biblia, mejor está quitando la Biblia. Ahí están los videos, vayan al YouTube, entérense en católicos, que este ya está queriendo quitar la Biblia, ya pasó un edicto, ¿no? Que él va a quitar la Biblia para hacer otro libro, porque la Biblia supuestamente para este ya caducó. Eso dice este hijo de Satanás, Francisco Bergoglio, el pontífice máximo, vicario de Cristo. Entonces en vez de predicar a Cristo, pues comienza a insultar a Cristo. Entonces, este Fernando Casanova se enredó y es más terrible que supuestamente fue cristiano, enredarse con estos hombres que insultan a Cristo. Entonces los catoliquillos, ¿verdad? Los catoliquillos que están por acá, dicen que yo insulto a Cristo, que yo insulto a la iglesia, que yo insulto a la madre iglesia. Mentira de Satanás, como siempre les digo a estos catoliquillos. Yo no insulto a la iglesia católica. Y sería bueno mandarle por un tubo, porque no es la iglesia de Cristo, como siempre lo hago, ¿no? Pero bueno, primeramente yo no insulto a nadie. Ellos son los que insultan primeramente a Cristo. Que Cristo fracasó en la cruz, supuesto Cristo, ¿no? Que ellos tienen, todavía le tienen colgado. Todavía le tienen colgado estos hombres, ¿no? Que Cristo fracasó en la cruz, que tiene sangre pagana. Oye, catoliquillo, ¿no te das cuenta que tu supuesta iglesia es de Cristo y tu mismo Papa infalible, vicario de Cristo, insulta al mismo Cristo que supuestamente viven de Cristo? Esta iglesia se sustenta por Cristo. Insultan a Cristo que fracasó en la cruz, que tiene sangre pagana. Y ustedes, gloria a Dios, aleluya. Y así se dicen ser de Cristo. ¿Sabes qué, romanito católico? Como siempre les digo, primero examínate tú. Examina, como siempre les digo a los apologetas cuando hacen debate conmigo, examínate tú, examina tu doctrina para que luego vengas y debatas conmigo. Porque conmigo no vas a estar como los otros hermanitos, ¿no? Como mi hermanito Barragán, como mi hermanito Exoyer, ¿verdad? Leonardo Lozano, como mis otros hermanitos que les tienen misericordia, ¿verdad? Ellos sí tienen misericordia. Yo no les tengo paciencia a los apologetas.
conmigo vas a hacer un debate, te vas a encontrar con la piedra. Así es que ya sabes, si eres bien valiente, si eres por supuesto bien valiente, vente y hacemos un debate, pero eso sí prepárate, porque te voy a mandar por un tubito, como siempre les digo, ¿no? El tubito ungido de Angelito. Entonces sigamos con el testimonio, ¿no? De mi hermano, el pastor Enrique Estrellas, ¿no? Sigamos a ver qué manos tienen estos dos hermanos amados. Vamos a ver. Porque hasta lo que yo tengo entendido, no he visto ningún enlace por medio de algunas redes sociales que alguien lo haya desmentido de esta manera. Y muchas gracias, hermano, por toda esta información. Mi hermano, me llamó mucho la atención algo que comentó ahorita. Nos decía que Fernando Casanova no es muy popular en Puerto Rico. Un ejemplo, en mi país o en toda Latinoamérica, como Scott Hahn en Estados Unidos, cómo revolucionó, ¿no? Los católicos hicieron mucho auge acerca de su conversión a la Iglesia Católica. Pero yo tenía pensado que Fernando Casanova, como puertorriqueño, pues era muy popular dentro de su país, era muy popular dentro de la comunidad por su conversión hacia la Iglesia Católica. Y ahorita me quedo sorprendido, hermano Enrique, cuando dice que no es popular y no es conocido. Mira, ¿qué nos puede decir acerca de ello? Tú puedes entrar a las páginas sociales de él, no sé si tú has entrado, pero todas las actividades que él tiene fuera de Puerto Rico. ¿Sí? No, aquí en Puerto Rico realmente no, que yo no sepa, no he visto actividades ni nada donde él que esté dando un seminario, nada de eso. Casi todas las actividades son casi en Centroamérica, Sudamérica y así por el estilo. Desconozco. Sí, hermano, eso es importante, que no es popular, ¿verdad? Hermano, pueden corroborarlo y entrar a las actividades de ellos en sus redes sociales para que vean que aquí en Puerto Rico no aparece nada que él tenga una actividad aquí en Puerto Rico. Él no da. Y eso da mucho que pensar, ¿no? Me llamó mucho la atención, hermano, ahorita que estaba comentando acerca que probablemente porque sabemos que la Iglesia Católica Romana pues es muy astuta, ¿no? Como usted nos acaba de decir, yo tenía desconocimiento de eso, que en Puerto Rico dominaba la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, nuestros hermanos pentecostales, que la iglesia católica es una iglesia muerta, que no tiene, como en otros países, como en mi país, en México, la iglesia católica es mayoría. Pero podemos ver que la iglesia católica probablemente usó a Fernando Casanova para catapultar el catolicismo romano dentro de Puerto Rico, para que hubiera así una relieve y hubiera una conversión de un licenciado en teología que se había convertido a la iglesia católica, y de esa manera ser como un imán para traer católicos en Puerto Rico. Sí, cuando Fernando Casanova decide incursionar en el catolicismo, aquí para ese tiempo, como yo dije, el hermano Manuel Solís me hizo una entrevista una vez, yo le decía a él que para ese tiempo no existía YouTube. En 2002 por ahí más o menos fue que él ya salió a la luz, Fernando Casanova como católico. Para el 2002 no existía YouTube, que yo sepa, ni tampoco Facebook, ninguna de esas cosas. Pero sí, la noticia de que Fernando Casanova pasó al catolicismo, sí salió incluso por la televisión. Pero lo presentaban como un pastor, como ex pastor. Pero también nuestro obispo, que en ese momento era el doctor Ángel Marcial, también lo desmintió, donde pues se le aclaró por televisión de que él realmente nunca fue pastor. ¿Entiende? Yo recuerdo para ese tiempo que sí salieron las noticias por la televisión, pero también se le desmintió para aclarar en ese momento. Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Mi amado hermano Enrique, otra cosa, cuando ustedes estudiaban en el seminario, me llamó mucho la atención que decía que Fernando Casanova daba clases de ¿qué? Bueno,
Él era, en principio, él fue maestro de teología en el seminario, pero dada la circunstancia de que ya habían los rumores de que Fernando ya estaba incursionando en el catolicismo y que en varias ocasiones también estudiantes del seminario lo acusaron ante la decana académica de que de una manera sutil quería introducir el catolicismo, o sea, la teología católica dentro del seminario, pues se le acusó y prácticamente le quitaron todas las materias que él daba de teología y simplemente en el tiempo que yo lo conocí, pues ya solamente estaba dando historia de Puerto Rico en ese momento. ¿Y para qué año era ese tiempo, hermano? Bueno, yo lo conocí en 1998. 1998. Sí. Muy bien. Entonces, ¿y qué fueron los que me comentaba por privado? Por cierto, en ese momento, Fernando Casanova, recuerdo yo que estaba dando clase allá y a la misma vez también él era taxista, estaba trabajando como taxista en ese tiempo, recuerdo yo. Sí. Era taxista en Puerto Rico. Me recuerdo muy bien que él estaba, en su trabajo era de taxi, de turistas, y también estaba dando clase allá en Puerto Rico. Yo creo que la Iglesia Católica le ofreció más dinero de lo que él podía sacar de taxista y de poder compartir ciertas clases en el seminario. Hermano, la conclusión mayormente que incluso hace un tiempo atrás que yo estuve hablando con quien fue su pastor, Félix Román, él más o menos también me confirmó y llegó a la conclusión de que aunque no, entiende, no podía entrar en la mente de Fernando Casanova, pero la conclusión de su pastor fue que pudo más el interés que el amor realmente al catolicismo como tal, porque los dominicos, ¿verdad?, le pagaron todos sus estudios, ¿entiende? De doctorado y todo eso, ¿verdad? Háblenos de eso, hermano, nos interesaría saber de eso cuando... Bueno, hablando de dinero, hablando de... Qué buen testimonio. En verdad que para mí es un privilegio sacar otra vez a la luz, porque aquí se va a destapar muchas verdades de este falso ex pastor Fernando Casanova, que nunca fue pastor, nunca fue cristiano, siempre fue católico dominico, ¿verdad? Que quería introducir, como dice pues mi amado hermano el pastor Estrella, que quería introducir la doctrina romana católica a la teología cristiana. Wow, estos son así, vienen solo a tratar de destruir la iglesia, como ustedes dicen, la protestante. Pero tranquilos, catoliquillos, que nosotros estamos bien fundamentados en Cristo, no en María, por si acaso. Nosotros somos hijos de Jesucristo, de nuestro Dios eterno. Ustedes son hijos de María, y ustedes lo dicen, y ustedes afirman eso, que son hijos de María. Entonces nosotros no somos hijos de María, somos hijos de Jesucristo. Bueno, hablando de lo que mi amado pastor dice, de que ni siquiera por amor a los católicos, Fernando Casanova se introdujo, bueno, siempre él ha sido católico, ¿no? Sino que fue por amor al dinero. Y la palabra de Dios confirma, ¿no?, acerca de estos hombres fraudulentos, enemigos de la cruz de Cristo, como dice así. Escucharán bien, por amor al dinero. Dice, en segunda de Pedro, capítulo 2:2, dice así: pero hubo también falsos pastores, falsos profetas, entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos pastores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aquí vemos un testimonio de nuestro amado pastor, que dice que Fernando Casanova quiso introducir su doctrina romana a la teología cristiana. Pero como Dios nos dio el discernimiento y la sabiduría para discernir lo que es de Dios y lo que es de Satanás, entonces todos se volcaron en contra de este falso pastor, maestro, que ha sido también teólogo, y se dieron cuenta de que quería introducir la doctrina
romana, la doctrina muerta, sin vida, sin fe, sin esperanza, ¿no? Y mejor lo denunciaron y lo votaron de su puesto maestro, teólogo, y lo votaron porque quería introducir su doctrina muerta, ¿no? Entonces, miren, aquí claramente dice que introducirán herejías encubiertas, y él quiso introducir esa herejía encubierta. Ahora, vamos hablando del dinero, porque la palabra también lo dice, que este fue bien pagado, ¿no? Como dice que los dominicos también le pagaron a todo su doctorado, entonces él recibió mucho dinero y está recibiendo fama a través de difamaciones a la iglesia de Cristo, a los cristianos evangélicos, ¿no? Porque estos son así. Difaman y aparte de difamar reciben honorarios de la Romana Católica. Entonces, mira lo que dice acá, acerca de las ganancias deshonestas también, ¿no? Entonces, introducirán herejías encubiertamente herejías destructoras. Quiso introducir a la teología cristiana esas herejías destructoras, pero gracias a Dios, repito, los cristianos tenemos sabiduría. Y rápidamente pues pararon y lo votaron a Fernando Casanova. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Bueno, ya negó, supuestamente dice que era pastor. Supuestamente Fernando Casanova era pastor. Pero dice, aquí también dice la palabra, y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Y cómo negó Fernando Casanova al Señor? Con su renuncia, ¿verdad? Con su renuncia del cristianismo verdadero a un cristianismo de yesos, de María, de la diosa María, de la diosa venerada en la Iglesia Católica, de la diosa inspirada por hombres para introducir al mundo a una diosa, a la María. Entonces, este hombre, Fernando Casanova, dejó el verdadero cristianismo para irse a adorar a los yesos, besar a los yesos, pasearles a los yesos, en procesiones a los yesos, también para venerar a su María, a su madre, ¿no? Bueno, la María es madre de todos los católicos, y hacerle diosa, y ir tras esta diosa, tras la veneración de María. Es la verdad, ¿no? Porque los pobres católicos no son cristianos, son marianos. Y todos dicen, somos marianos, lógico, o sea, son marianos. En eso no lo discutimos y tampoco no podemos refutar, porque son marianos. O sea, quédense nomás con su mamacita María, la de yeso, la de palo, la de piedra, que eso es lo que a ustedes les encanta, adorar a una muñequita de yeso, ponerle velitas, ponerle flores, pasearle por las calles. No, eso es lo que más les duele a los católicos, que las verdades no les gusta. y yo les repito, catoliquillos, yo voy a hablar siempre, me encantan los yesos, y voy a hablar siempre de los yesos. Llegaron tanto a mi corazón los yesos que siempre voy a hablar de los yesos, ¿ok? Así que no se preocupen que eso es irrefutable, ¿verdad? Los yesos, las muñequitas de trapo y de cartón, de yeso, de palo de piedra, la virgencita, esta María, es irrefutable. Los católicos, ahí en eso no se puede refutar porque adoran a esa muñequita, ¿no? Bueno, entonces, miren, entonces estos hombres introducirán herejías encubiertas, ¿verdad? Y aún negarán al Señor que lo rescató. Negó cuando se volvió otra vez a una iglesia de yesos, a una iglesia que adoran a la criatura antes que al mismo Dios. Eso es lo que hizo Fernando Casanova, ¿no? Nunca fue católico, nunca fue cristiano, nunca lo ha sido. Entonces ahí vemos las muestras. No, pero los católicos creen toda cosa, lo que sacan estos ex pastores supuestos que se pasaron a la iglesia de Cristo. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y entonces estos van a ser destruidos, no por nosotros, sino por el mismo Dios. Atrayendo a sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. A los catoliquillos van a decir, gloria a Dios, se convirtió un pastor al catolicismo, a la verdadera iglesia de los yesos, ¿verdad? A la verdadera iglesia de los yesos. Porque esta doctrina, lo que más su doctrina es yesos. De palo, de piedra, de todo, ¿no? Lo que le pongan al frente, de oro, de plata, de bronce, también creo que hacen estos católicos a sus imágenes, ¿no? A sus imágenes que supuestamente ellos dicen que no tiene nada que ver. Pero esta doctrina romana católica es yesera, es palera,
es de oro, de plata, ¿no? O sea, las imágenes que tienen todo el mundo es de eso. Entonces la doctrina romana católica es yesera de los ídolos mudos, ¿no? Entonces estos pastores, cuando supuestos pastores regresan al catolicismo, es solo a besar yesos, ¿no? E ir tras de esta diosa María, la diosa romana católica, ¿no? Porque esa es la doctrina de los romanos católicos. Adorar a María antes que al mismo Dios. Adorar a la criatura. Porque recordemos que María es criatura. No es Dios. Pero ya le hicieron Dios, le hicieron omnisciente, omnipresente. Los católicos rezan a María y María llega, escucha de todos los católicos. Qué cosa seria. Por eso me da a mí, me da risa mejor. Ellos oran a María, como les pusieron esto en la mente de los pobres católicos, oran a María, María lleva las oraciones a Cristo, o sea, es como una sucesión, ¿no? O sea, como ellos dicen, como una mediadora, ¿no? Ella es la mediadora, escucha de toditos los católicos de todo el mundo, también es omnisciente, ¿no? Entonces, cuando una criatura, una creación de Dios, llegan a hacer esta omnisciencia, entonces llega a ser un Dios. Entonces esta María escucha de toditos los rezos, de todos los rezos de los católicos, le lleva a Jesús, y Jesús lleva a Dios, y Dios escucha a la madre, porque recuerden que María no es ya hija. En la romana católica, María ya no es hija, es diosa, es madre de Dios. Entonces Dios, como tiene su madre, ¿verdad? Como Dios tiene su madre, entonces va a escuchar a su madre. Así es de simple. Así es lo que explican estos apologetas, ¿no? Que todos los católicos rezan a María, María lleva a Cristo y Cristo lleva a Dios, y Dios, como tiene su madre, que es María, entonces va a escuchar y les va a perdonar a los católicos. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con Casanova, Fernandito Casanova. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahí está, muchos seguirán. ¿Cuáles han seguido sus disoluciones? Los católicos, creyendo gran mentira de que Fernando Casanova fue pastor. Jamás fue pastor, ¿no? Como lo dicen, mi amado hermano que conoció a este Fernando Casanova. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí es la verdad. Y por culpa de este hombre, el camino de la verdad será, y por causa de estos hombres, la verdad será blasfemada. Y así pasa, y así está pasando. Dice, y por avaricia, ahí está. Y por avaricia venderán su primogenitura. O sea, venderán su pastorado a la romana católica y se convertirán a los yesos. A besar yesos, a pasear los yesos, en procesiones, en estas fiestas patronales, estos pastorcitos, entonces se fueron a besar yesos, a pasar yesos, a pasearles a los yesos y a hacer procesiones a la criatura antes que a Dios. No, eso lo dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces, Fernando Casanova está haciendo mercadería porque inclusive él cobra por cada seminario, por cada seminario, por cada, ¿cómo se dice? Hay una palabra en el mundo, conferencias, sí, conferencias, por cada conferencia él cobra $20, $25, ¿no? Pobres, ingenuos, católicos, y todavía van a pagar para que les llenen más de mentira, y todavía van a pagar más para que les llenen más de mentira, y por avaricia harán mercadería de los católicos romanos. Así está, Casanova cobrando $20 por cada $25 por cada seminario que él presenta a los pobres católicos, ¿no? Para engañarles más que la romana católica es la de Cristo. Mentira de Satanás, ¿no? Con palabras fingidas, ahí está, con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, sigamos con el testimonio, ya falta poquito, ¿verdad? Ya falta poquito, entonces vamos a ver qué más nos dice para seguir con palabra de Dios. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Sí, de cuando Fernando es influenciado por los dominicos, y los dominicos, cuando él renuncia a la iglesia pentecostal, la iglesia católica o los dominicos le financian sus estudios de teología dentro de la iglesia católica.
Sí, claro que sí. Y todo esto, yo desde un principio, porque fíjese, tengo un hermano de Colombia que se llama Wilfredo Grisales, el cual le mando un saludo porque también ve nuestros videos. Y el hermano Wilfredo, perdón, he estado investigando y no es un pastor popular en Puerto Rico, no es un pastor popular en las islas del Caribe, en Sudamérica, Norteamérica, en Centroamérica, en Latinoamérica en general, pues casi nadie lo conoce. A mí en ese tiempo me empezó a llamar mucho la atención. Yo desde ahí empecé a sospechar que Fernando Casanova había sido un instrumento usado por la Iglesia Católica para poder atraer más fieles, ¿no? Y para que fuera un impacto a la comunidad católica, porque algo que en verdad le preocupa a la Iglesia Católica es la Iglesia pentecostal. Yo lo escuché de un sacerdote católico que las personas que renuncian a la Iglesia Católica Romana van a las iglesias pentecostales. La Iglesia Pentecostal va creciendo a pasos agigantados en toda Latinoamérica. Entonces, esa fue como una artimaña o una astucia de parte de la Iglesia Católica Romana para impactar a la sociedad católica y para de una u otra manera usando a Fernando Casanova para poder influir dentro de la comunidad evangélica, que él había conocido la verdad, porque él habla de historia, de 2000 años, donde según él cuestiona a ciertos profesores de teología dentro del seminario evangélico y que no le podían contestar, y yo veí todo su testimonio antes de poder tener compartir con usted, hermano. Sí, hermano. Yo muchas veces he visto algunos videos que le han hecho a Fernando Casanova con relación a cuando él estuvo, de eso mismo que usted me está diciendo ahora mismo, de la cuestionamiento que le hacía a algunos maestros en el seminario, y yo lo que hago es que me río de él porque yo dije, wow, ¿cómo puede tener los escrúpulos, ¿verdad?, para mentir y decir eh, todo, toda esa cosa para caerle bien a los católicos? ¿Tú me entiendes? Como estrategia para, como usted dice, alegrar a los católicos de que una gran persona como Fernando Casanova se convirtió y ahora está con nosotros, ¿verdad? Digo, wow, el enemigo es astuto como la serpiente, ¿verdad? Sí, hermano. Dice, hermano, que yo siempre he pensado que todas las personas que renuncian a su fe, no vamos a dejar etiquetas, vamos a dejar denominaciones, pero todas las personas que tienen una fe en Jesucristo y regresan a la Iglesia Católica Romana, siempre se me viene a la mente esos israelitas, bueno, todavía no eran israelitas, pero esos hebreos que venían saliendo de Egipto. Y recuerdo muy bien en el libro del Éxodo cuando los hebreos empezaron a extrañar la carne, empezaron a extrañar los ajos, la cebolla, los pepinos, la cebolla, y quisieron designar un capitán para regresar a Egipto a la esclavitud. Claro. Y el Señor, como los había rescatado de esa esclavitud y los iba a meter a una tierra prometida llena de abundancia, la mano protectora, la mano soberana de nuestro Creador iba a estar con su pueblo. Como el pueblo protestó en contra del Señor y quería regresar a la esclavitud. Cuando yo escucho a Fernando Casanova, su testimonio, se me viene a la mente esa persona, Coré, todas esas personas que renegaron en contra de nuestro Dios, y es como regresar otra vez a Egipto, regresar otra vez a la esclavitud, regresar otra vez a lo más sucio de donde Dios te ha rescatado, te ha sacado de ese lugar. Y esta entrevista para mí es muy importante, hermano, y también va a ser muy importante para muchos hermanos. Que quede claro, yo sé que usted es un pastor muy ocupado, un pastor de tiempo completo, que quede claro para que todos los hermanos vean que Fernando Casanova en ese sentido ha mentido, ha dicho o ha exagerado un poco, ¿no? Porque él dice que fue ordenado como capellán y vemos que usted nos acaba de decir que capellán en Puerto Rico, pues no tiene ningún cargo eclesiástico jerárquico que tenga a cargo una congregación muy grande.
que Fernando Casanova no es muy popular en Puerto Rico. Muchas personas no lo conocen, no da conferencias en Puerto Rico. Él se pasea por los Estados Unidos, por parte en países norteamericanos, en Sudamérica, en Centroamérica. Centroamérica visita mucho Fernando Casanova y llena audiencias y salas grandes. Entonces, sí es bueno eso aclarar, hermano, que en Puerto Rico no da conferencias porque no es popular. O sea, no impactó para nada la comunidad evangélica ni la comunidad católica en Puerto Rico. Mi hermano, no sé si tenga más tiempo o quiera concluir con algo, o hacer un resumen de todo lo que nos acaba de decir para que los hermanos que nos estén siguiendo lo puedan escuchar. No, hermano, primeramente quiero decir que para mí es un placer tener este compartir contigo, hermano Salvador. Gracias. Y como yo he dicho en otras ocasiones, esto no es nada personal contra la persona de Fernando Casanova, sino más bien con las mentiras, ¿verdad? Como tal, las mentiras que surcan por las redes sociales, ¿verdad? De Fernando Casanova, pastor, ¿verdad? Sí, hermano. Realmente como dije ahorita, cuando yo veo ese título, yo digo, siempre lo que hago es que me río. Porque digo, y me río porque muchos católicos lo toman como algo, ¿verdad? Como algo verdad. Pero yo que lo conocí y conozco a quien fue su pastor, ¿verdad? Puedo nuevamente decir que con toda seguridad, ¿verdad? Plena seguridad de que Fernando Casanova nunca fue pastor ni de una iglesia pequeña, ni de 2 miembros, ni de 100, ni de 1000 miembros, de ninguna manera. Él simplemente tenía credenciales como ministro de la Iglesia de Dios y también fue capellán, ¿verdad? Según yo tengo entendido, en un destacamento de policías en Bayamón, Puerto Rico. Pero de ahí de que no sé más nada. Y puedo asegurar de que yo lo conocí personalmente, aunque tengo muchos años que no lo he visto personalmente, pero sí lo conocí en el seminario. Ahí fue mi encuentro con él y donde conversé y tomé una clase con él, así que yo puedo dar fe y seguridad de lo que estoy hablando. Amén, hermano. Para terminar, hermano, me llamó mucho la atención cuando nos dijo que... Bueno, ya para terminar yo también, porque ya se hizo larguito este video, pero está interesante, ¿verdad? Entonces vamos a leerles algo acerca de lo que están hablando mis amados hermanos, ¿verdad? Que como dijo Salvador y como dijo también el pastor, que estos dejaron el camino verdadero para irse tras Balán, para irse tras Core. Y la palabra lo confirma, ¿no? Porque estos son así. Dejan el camino recto para ir tras las delicias de este mundo, lo que ofrece este mundo, las corrientes de este mundo. No. ¿Cómo es posible, repito, cómo es posible que un pastor después de haber conocido la verdad vuelva a la inmundicia? Adorar a los yesos, a besar a los yesos, a pasear a los yesos. Me encantan a mí los yesos. Y a ver si compro aquí unas virgencitas también para tenerla aquí. Sí, porque me encantan los yesos a mí, ¿verdad? Ya que la hermana católica me ha enseñado que las imágenes no son nada, que las imágenes no son ídolos, que no son dioses, pues bueno, pues entonces voy a tener aquí unos yesos también, para complacer a los católicos, ¿verdad? Voy a ver si compro. Creo que son, y además creo que son caritas, ¿no? Ya saben, un pastor verdadero jamás puede ir a besar yesos, pasear yesos en procesiones, y jamás puede adorar a la criatura más que al mismo Dios, como hacen los católicos. Adoran más a la criatura que al mismo Dios y a los yesos, ¿no? Les tienen como dioses. Porque si tú le veneras a un palo, a un yeso, paseas como procesión, subliminalmente lo estás haciendo un dios. Porque ¿qué tiene que ver un yeso con lo que tú haces? Entonces, cuando tú, el creador, mira, para que entiendas un poquito católico, yo, creador del yeso, de la virgencita, yo le creé y lo hago yeso. El creador del yeso, del palo, de la piedra, yo soy el creador y yo lo hago
Yo lo pongo en un altar, el creador se humilla ante el yeso. ¿Qué cosa sería? Y estos católicos no entienden esa parte. El creador humillándose a su creación. ¡Wow! En este caso, nuestro Dios eterno, ¿verdad? Humillándose a su creación, los romanos católicos. ¿Por qué? Porque este Dios que ellos tienen, ¿verdad? Este Dios que ellos tienen de la romana católica, piensan que este Dios que está arriba va a hacer todo lo que ellos les pidan. Por ejemplo, dicen, Señor, no nos importa lo que dice tu palabra en Éxodo 24, 25. No te hagas imágenes, no me importa. Tú nos tendrás que escuchar a nosotros, los católicos, porque nosotros fundamos la iglesia. Nosotros fundamos la iglesia, nosotros escribimos la Biblia por Damaso, por dice cuánto dicen esta gente. Nosotros escribimos la Biblia, así es que como nosotros escribimos la Biblia, tú, Dios, te vas a poner en este yeso. Y a través de este yeso, que es Dios, te vamos a honrar, te vamos a glorificar, te vamos a pasear por las calles y te vamos a decir que en este yeso estás tú. Eso es lo que hacen estos romanos católicos, ¿verdad? Los yesitos que me encantan a mí los yesos. Así mismo. Entonces, esta romana católica, como es la romana, pues es infalible. Entonces también le dicen a María, tú como Madre de Dios, tú que estás arriba, antes de pasarme rápido, tú Señor Jesucristo, no vamos a hacerte caso a ti, porque lo que nosotros practicamos aquí en la tierra, a través de nuestra Madre Iglesia Romana Católica, tú tendrás que bajarte siempre cada vez que nosotros comamos la hostia. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros lo creemos así. Y tú nos tienes que hacer caso. O sea que este Dios que ellos tienen, los romanos católicos, hacen caso. Este Dios hace caso a las criaturas. Entonces, este Cristo que ellos tienen también dice, sí. No se preocupen. Ustedes son los que mandan. Yo bajo cuando ustedes quieran. Entonces, en la hostia, en la Eucaristía, baja el Cristo que ellos tienen, se hace carne y sangre y se lo comen. Ellos dicen así y se lo comen. Entonces, este Cristo y este Dios obedece a la criatura. Lo que nosotros los cristianos no es así, no pasa así. Nosotros nos humillamos en reverencia, adorando a ese Dios invisible que no hemos visto. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo, compartimos del pan y el vino. En memoria. Nunca ordenamos a Jesucristo en la hostia, en la Eucaristía, baja, porque nosotros te ordenamos que te hagas carne y sangre, porque nosotros te vamos a tragar, a comer en vivo, porque nosotros somos los que te mandamos, somos la criatura que tú nos tienes que obedecer. Eso dicen los católicos, supuesta doctrina, ¿no? Entonces así son estos católicos, ¿no? Ellos son los dioses ante el Dios que está arriba. Bueno, ellos dicen así, que le bajan a Dios en la Eucaristía, en carne y sangre, se lo comen, se lo tragan. Qué abominación que esta pobre gente. Y no entiende, ¿no? Y después dicen que yo ando en contra de la romana católica de la Madre Iglesia. Cuando ellos son los que andan en contra de todos los preceptos, ordenanzas, mandamientos y estatutos y leyes que ha puesto Dios a los hombres aquí en la tierra. Pero ellos transgreden, aumentan, quitan y hacen lo que les da la gana con la palabra de Dios. Como ellos dicen que escribieron la palabra de Dios. Bueno, también ellos dicen eso. Bueno, sigamos. Entonces ya para acabar, dice así. 2 Corintios 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablándola con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para estos supuestos pastores. Siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y así son. Fernando Casanova, yo era pastor, yo era pentecostal, yo tenía una iglesia. ¿Dónde tenías la iglesia, Fernando? ¿Dónde tenías tu congregación?
Ahí está el pastor que te conoció, dice que nunca has sido pastor, nunca has tenido ninguna iglesia, ni chica de un miembro, ni de 2, ni de 3, ni de 5. Mentiroso, hijo del diablo. Entonces, con sus mentiras, dice aquí, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y los pobres católicos viven en error. ¿Por qué? Porque se deleitan de estos ex pastores que salieron del pastorado a la supuesta iglesia de Cristo. ¿Verdad? Les prometen libertad. Les promete libertad, que están en la verdadera iglesia de yesos que Cristo fundó. La verdadera iglesia de yesos que Cristo fundó. Para pasear a los yesos en procesiones, velarles, ponerles velitas. Esta es la iglesia que Cristo fundó. Qué lindo. Les felicito, católicos. Bueno, ustedes tienen un Cristo, tienen un Dios, tienen una María, que no tiene nada que ver con la iglesia verdadera de Cristo. En eso sí estoy de acuerdo. Ustedes tienen allá con su doctrina. Pero mientras ofendan a Cristo, van a tener apologetas como Angelito, que les va a mandar por un tubito. Así de fácil. Mientras sigan ofendiendo a Cristo, al verdadero Cristo, van a encontrar apologetas como este Angelito, que les va a mandar por un tubito. Y muchos por ahí, ¿no? Que andan, hermanitos, ¿no? También defendiendo la doctrina verdadera de Cristo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí está. Pues dejaron el camino correcto y se extraviaron por corrupción del dinero. Mucho dinerito que ofrece la romanita católica. Porque, ¿por qué más? ¿Verdad? Por el que es vencido, dice, por el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Y Fernandito Casanova, como Luis Toro, y también Rafael Díaz, vencen con su palabrería a todos los catoliquillos y convenciéndoles les llevan al extravío del error, seduciéndoles en la carne para que hacerles creer que la católica es la iglesia que Cristo fundó. Claro, la de yeso, la que pasean en las calles cargándoles a los yesos. ¿Esa es la iglesia que Cristo fundó? Si esa es la iglesia que Cristo fundó, pues enséñame para yo también ir a pasear a los yesos. Ya saben, ¿no, catoliquillos? Que Dios les bendiga a todos ustedes y también a mis hermanitos. Volvemos en otra transmisión en vivo. Esto era un especial nada más, porque esto me pareció una noticia hermosa lo que está sacando el hermano Barragán. Y te felicito, hermano Barragán. Sigue así, pásame cualquier información, que aquí estamos para defender a Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes.